Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero conversar sobre el procesamiento sensorial en el autismo en lo que respecta a cómo estas diferencias impactan no solamente en el malestar, sino en ciertas formas de trauma. Nuestros sentidos decodifican los estímulos del mundo, ¿no? Ya sea a través de lo visual, de lo táctil, de lo auditivo, de lo olfativo, de lo gustativo. Una vez que el estímulo impacta en nuestros sentidos, se produce una sensación. Pero la forma como interpretamos esa sensación tiene que ver con la percepción, es decir, cómo leemos esa situación y cómo leemos por extensión el mundo y lo que ocurre. Por ejemplo, frente a algo así, si alguien me toca de esta manera, yo voy a tener una sensación a nivel táctil. Pero saber si esa persona me está tocando para llamarme la atención o me está acariciando, tiene que ver con una interpretación del hecho. Y eso ya está al nivel de mi percepción. Ahora bien, en el mundo neurotípico se percibe el mundo de cierta manera más menos estándar. Evidentemente, la percepción respecto a los sentidos en cada persona neurotípica va a ir variando, pero existe cierto contexto, cierto acuerdo, ciertas convenciones sociales sobre cómo interpretar los datos de los sentidos. Ahora bien, sabemos que en el autismo los sentidos están cableados de determinadas maneras muchas veces que pueden aparecer hiposensibilidad, es decir, una sensación por debajo del umbral de lo típicamente esperado, o una hipersensibilidad, es decir, una sensibilidad mucho mayor. Respecto de la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, es importante entender que si la persona percibe los datos, ¿no?, que su cuerpo recibe de una manera diferente, ya sea hiposensible o hipersensible, su percepción del mundo va a ser totalmente distinta. Por eso, y eso es importante desde el punto de vista de la percepción sensorial, saber que no solamente desde el punto de vista cognitivo y afectivo, las personas autistas procesan de una manera diferente que les hace observar los datos del entorno de manera distinta. Ya sabemos que a nivel cognitivo hay una capacidad que tiende al procesamiento en detalles y sistematización de la información e hiperfoco. Eso hace que ya mi percepción del mundo tienda a ver ciertas cosas que las personas típicas a lo mejor no procesan de esa manera. O mis afectos, la empatía autista tiene otras formas también de expresión. Por ejemplo, mencionábamos hace poco en un artículo el hecho de poder estar juntos en paralelo, ¿no? De manera intermitente, no necesariamente en un diálogo constante como las personas neurotípicas, sino me conecto contigo cuando pueda conectarme contigo y esa es mi manera de mostrar afecto y me gusta que estés a mi lado, ¿no? Esa mayor intermitencia en el contacto es una manera y una forma del afecto autista. Pues bien, también el procesamiento sensorial en el autismo hace que perciba las cosas diferentes, porque si tengo una hiposensibilidad, posiblemente no me estoy dando cuenta de determinados peligros que ocurren sobre mi cuerpo. Y si tengo una hipersensibilidad, entonces la sensación de malestar puede montar rápidamente hacia el temor, el miedo, la ansiedad. Stephen Porges, el autor de la teoría polivagal, acuñó un término que se llama neurocepción. Neurocepción tiene que ver con la capacidad del sistema nervioso autónomo para ir monitoreando los estímulos del mundo y saber si uno está seguro o está siendo amenazado por algo. Entonces, la neurocepción es, digamos, cierta forma de percepción del sistema nervioso autónomo sobre cómo está mi entorno y cómo me debo sentir. Si ese entorno me da seguridad y puedo relajarme, o si ese entorno
promueve de que tenga que tener una actitud de lucha o de huida de la situación, o si debo quedarme congelado y resignado porque no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las personas autistas? Que su neurocepción, es decir, la percepción que se hace del entorno, ya del sistema nervioso autónomo, va a ser en muchos momentos diferente, ¿no? Entonces, para una persona neurotípica puede ser un ambiente tranquilo y calmado y la persona autista estar experimentándolo de una manera muy diferente. Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas de fin de año, se puede pensar que la reunión está pasando de una manera pacífica, pero si la persona autista tiene determinados tipos de hipersensibilidades auditivas, posiblemente su lectura neuroceptiva de su sistema nervioso, de cómo está la situación, tenga que ver con que se encuentra en una situación amenazante. Entonces, frente a la situación amenazante, la persona autista puede reaccionar tratando de luchar contra esa situación o tratando de huir de la situación, pero muchas veces también congelándose y resignándose porque en ese momento se siente que no se puede hacer nada. Y esa sensación de que no se puede hacer nada lleva a que el cuerpo vaya acumulando el estrés, a que la respuesta del cuerpo sea darnos la idea de que se está formando o que estamos en una situación de amenaza de la cual a veces no podemos salir. Y eso con el tiempo va generando determinadas formas de trauma. Ese es un hecho que está en estudio. No hay estudios todavía suficientes. Yo he encontrado este libro bastante interesante que se llama Trauma Sensorial, ¿no? Dice como subtítulo, Autismo, diferencia sensorial y la experiencia diaria del miedo. Es decir, las personas autistas pueden sentir los entornos de manera amenazante, cuando a lo mejor para los neurotípicos no, porque sus sentidos están cableados de otra manera. Y si mis sentidos están cableados de una manera, mi percepción de la situación sensorial es una. Pero si mis sentidos tienden a ser más hipersensibles hacia determinados estímulos, entonces mi sensación, mi percepción va a ser la de amenaza y la de miedo, ¿no? Y no siempre voy a poder manifestarlo, no siempre voy a poder huir de la situación, no siempre voy a poder intentar luchar para cambiar la situación, sino muchas veces me voy a congelar y me voy a resignar. Y como dice un libro bastante importante sobre trauma, el cuerpo lleva la cuenta. La acumulación de estrés va generando ciertas formas de trauma complejo. Entonces es bastante importante porque no estamos muy conscientes de lo que puede ser el trauma sensorial o lo que pueden ser las dificultades sensoriales cuando éstas no están comunicadas. O sea, no todas las personas autistas pueden comunicar, ya sea porque no poseen oralidad y no poseen un sistema de comunicación aumentativo alternativo, ya sea porque no pueden encontrar la forma de expresarlo, ya sea porque aparentemente no se dan cuenta o porque la vivencia en un estado de ansiedad es tan continua que lamentablemente el cuerpo se acostumbra a lidiar con esos estados que aparentemente tienden a ser su normalidad. Entonces, por eso es importante y esencial siempre que exista en el autismo un perfil sensorial. Saber cómo procesa sensorialmente la persona autista, ¿para qué? Para tratar de adecuar los entornos, para saber cómo podemos hacer las acomodaciones sensoriales que no lleven a una experiencia objetiva de miedo o subjetiva de desesperanza, de no poder hacer nada y que haya una acumulación de estrés que produzca no solamente malestar, sino trauma posteriormente. Entonces es importante saber cómo acomodar. Esto lo encontramos sabiendo el perfil sensorial. Y lo que hay que hacer también, eso será motivo de otro video, es saber hacer una dieta sensorial para las personas autistas. Cuando la persona autista se ha sobresaturado de estímulos, necesita una dieta sensorial. Quitemos los estímulos y que pueda estar
en un lugar donde su neurocepción, es decir, la percepción del sistema nervioso autónomo, sea de seguridad y de relajación. Una persona autista necesita un espacio en su hogar donde poder hacer una dieta sensorial, donde haya la menor cantidad de estímulos y pueda sentirse seguro de estímulos que sean leídos de manera amenazante, ¿se entiende? Entonces es importante reflexionar sobre el procesamiento sensorial, sobre cómo esto hace que mi percepción, la percepción de la persona autista respecto del mundo sea diferente, como lo es cuando, porque su cognición es diferente, porque su vivencia y los afectos es distinta y su manera de dar afecto es distinta, pero la manera de procesar sensorialmente también es diferente, hace que se vea y se estructure el mundo de manera distinta y que también la percepción de bienestar o de malestar sea muy diferente a la típica. Por eso, saber el perfil sensorial de la persona, poder hacer las acomodaciones cuando no se pueda, digamos, lidiar con estos entornos, saber que siempre es necesaria una dieta sensorial posterior para que la persona pueda recargarse y sobre todo estar muy atento o muy consciente sobre cómo está experimentando la persona el entorno. Que también puede haber una parálisis, un congelamiento, un resignarse a que no puedo hacer nada y los estímulos amenazantes y el miedo está ahí sin que la persona pueda hacer nada y con consecuencias nefastas. Entonces, conocer el perfil sensorial, aplicar dietas sensoriales, acomodaciones en los entornos, eh, cuando no se puede hacerlo, dar, digamos, ciertas herramientas para que la persona pueda lidiar y sentir seguridad, por ejemplo, audífonos canceladores de ruidos, todo lo que le permita a la persona poder lidiar con el estrés que se produce y poder intentar manejarlo cuando se interactúa en entornos que son percibidos sensorialmente como amenazantes y no queda otra que hacerlo. Por ejemplo, no sé, salir de viaje de un punto a otro y no se pueden minimizar todas las alternativas. Pensemos en esto, es tremendamente importante para las personas autistas, pero sobre todo leamos sobre personas autistas en primera persona que describen muy bien cómo es la experiencia de su mundo sensorial. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.